Bendiciones, Dios me los bendiga en este día jueves 6 de marzo del 2025. Dios me los bendiga de una manera muy especial hasta donde llegue la señal de este directo, de este en vivo. Que sea mi Padre Celestial derramando de sus ricas y abundantes bendiciones en sus vidas, en su familia, en sus hijos, en su negocio, en su trabajo. Que sea mi Padre Celestial bendiciéndolos de una manera muy especial. Así bendigo a todos y cada uno por nombre que están atentos cada día a recibir y a escuchar la bendita palabra del Señor, porque es mi Padre Celestial el que nos habla cada día conforme a su santa y bendita palabra. Bendigo a todos y cada uno por nombre hasta donde llegue la señal de este directo, de este en vivo. Que mi Padre Celestial me los bendiga donde quiera que vaya, donde quiera que se encuentre. Antes de entregar su bendita palabra, me presento primeramente delante de Dios y delante de cada uno de ustedes, su hermano predicador y amigo Eric Olivares, atento una vez más a entregar la bendita palabra del Señor. Que sea mi Padre Celestial tocando, que sea mi Padre Celestial quebrantando esos corazones a todos aquellos que van a escuchar y van a recibir la bendita palabra del Señor por medio de esta bendecida plataforma. Antes de dar por inicio, si tú tienes el deseo de orarle a mi Padre Celestial por su palabra, cierra tus ojos e inclina tu cabeza y orémosle a mi Padre Celestial por su santa y bendita palabra que nos trae en esta bendecida hora. Padre Santo, en el nombre de Jesús, aquí vengo, Padre amado, presentándome delante de tu presencia, Padre, con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, Padre. Porque eres tú, mi Padre amado, el que nos vas a hablar en esta bendecida hora. Yo solamente soy tu mensajero. Yo solamente soy un atalaya, Padre, para anunciar, para pregonar tu santa y bendita palabra. Que esta palabra, Padre, toque, quebrante esos corazones, aquellos que no te han conocido, Padre. Que por medio de tu palabra, Padre bendito, que seas tú obrando en esos corazones, que seas tú quebrantando, que seas tú remando, Padre, en esos corazones, Padre bendito. Que esta palabra, mi Padre, no regrese vacía. Hágase lo que en esta escrita para todo aquel que va a recibir, que va a escuchar tu palabra, Padre. Bendice a todos y cada uno por nombre, hasta donde va a llegar la señal de este directo, Padre. Tu palabra está siendo entregada, tu palabra está siendo predicada por muchas plataformas, por la radio, por la televisión, mi Padre. En aquel día no haber excusa que diga mucha gente que a mí nadie me predicó tu palabra, pero es tu palabra que está llegando a muchos continentes, a muchos países, Padre bendito. Bendice, Padre, esta bendecida plataforma, Padre bendito, que da la oportunidad para que tu palabra sea predicada por este medio, por esta plataforma, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Bendice al dueño, Padre bendito, de esta bendecida plataforma, Padre bendito. Derrame tus bendiciones en sus vidas, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Dios me lo bendiga, mi querido amigo, familiar, hermano en Cristo. Amén, aleluya. En esta bendecida hora les voy a predicar bajo el tema. Y el tema de este bendecido mensaje lleva por nombre: la murmuración se paga muy caro. Amén, aleluya. La murmuración se paga muy caro, mi querido amigo, familiar, hermano en Cristo. Porque la murmuración es pecado ante los ojos de mi Padre Celestial. Por eso no hables mal de tu amigo, no hables mal de tu familiar, no hables mal del vecino, no hables mal del hermano en Cristo, amén, aleluya, porque toda murmuración, amén, aleluya, llega ante la presencia del Señor. Cuando tú hablas mal de tu prójimo, amén, aleluya, estás pecando ante la presencia del Señor, porque la murmuración no es de agrado, amén, aleluya, ante los ojos de mi Padre Celestial. Y por una murmuración muchas veces tenemos que pagarla muy caro, amén, aleluya. Porque Dios no se queda con nada, mi querido amigo, cuando tú hablas mal de tu amigo, cuando hablas tú mal de tu hermano, cuando hablas mal del vecino, cuando hablas a las espaldas de tu prójimo, amén, aleluya. Tengamos mucho cuidado con la murmuración, porque muchas veces la murmuración se paga muy caro, amén, aleluya. Así se llama el tema de este bendecido mensaje: la murmuración se paga muy caro.
Y la cita de este bendecido mensaje la vamos a encontrar, amén, aleluya, en el libro de Números capítulo 12, versículos del 1 al 15. Amén, aleluya. Números capítulo 12, versículos del 1 al 15. Dice la bendita palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí nos podemos dar cuenta que en este capítulo hay un título y dice: María y Aarón murmuraron contra Moisés. Amén, aleluya. Vea, María y Aarón, amén, aleluya, siervos del Señor, murmuraron en contra de Moisés, amén, aleluya. Ellos pretendieron, ellos pensaron que no los estaba viendo Moisés, pero el ojo divino de mi Padre Celestial estaba viendo la murmuración, la crítica que estaban haciendo tras las espaldas de su siervo amado Moisés, amén, aleluya. Y toda esa murmuración, toda esa crítica, toda esa difamación, amén, aleluya, llegó ante la presencia del Señor. Amén, aleluya. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos mal del amigo, del familiar, del vecino, del siervo del Señor, del prójimo. Amén, aleluya. Dice la palabra, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Acaso, amén, aleluya, contra Moisés, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita? Y dijeron: solamente por Moisés habla Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de la reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Para cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues tuvisteis temor de hablar contra mí, contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede, amén, aleluya, no quede ella ahora como el que hace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Amén, aleluya. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Señor, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiere escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se
hasta que se reunió María con ellos. Bendita palabra del Señor. Vean las consecuencias, mi querido amigo. Hay consecuencias cuando tú murmuras, cuando tú hablas mal del prójimo. Amén, aleluya. Hay consecuencias. Piensas tú que nadie te está escuchando, piensas tú que nadie te está viendo, pero déjame decirte que el ojo divino de mi Padre Celestial todo lo está escuchando, todo lo está viendo, todo lo que tú haces cuando tú hablas mal de tu familiar, cuando tú hablas mal del vecino, cuando tú hablas mal del profeta, cuando tú hablas mal del hermano en Cristo. Cuando tú hablas en mal de tu prójimo, todo lo está viendo mi Padre Celestial. A Él no se le escapa nada, mi querido amigo. Amén, aleluya. Por eso muchas veces, amén, aleluya, decimos amigos no hay en esta tierra. Y claramente amigos solo el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Él no te traiciona. El hombre te puede traicionar, la mujer te puede traicionar, la mujer puede hablar a tus espaldas, amén, aleluya. Pero no, Dios es fiel y verdadero. Él no está hablando atrás tus espaldas como lo hace el hombre, como lo hace la mujer, amén, aleluya. Pero déjame decirte que la murmuración es pecado ante los ojos de mi Padre Celestial, porque muchos pueden decir tú eres mi amigo, pero por la espalda te están clavando el puñal por la espalda, están hablando mal de ti, amén, aleluya. Pero déjame decirte, cuando tú murmuras de alguien, amén, aleluya, de tu prójimo, un día vas a recibir tu recompensa, amén, aleluya, porque lo dice la palabra, lo que el hombre sembrare, eso también segará, amén, aleluya. Muchas veces hemos hablado, amén, aleluya, en contra del hermano, en contra del amigo, del familiar, amén, aleluya, pero todo eso se devuelve, mi querido amigo. Muchos dicen, ¿qué estaré pagando? Amén, aleluya, hermanos, ¿se acuerdan cuando hablaron, cuando murmuraron tras las espaldas del prójimo? Amén, aleluya. Y todo eso, Dios no se queda con nada. Por eso Dios dejó este gran ejemplo. ¿Qué le pasó a María? Amén, aleluya. ¿Cuál fue el castigo de María por haber murmurado, por haber hablado tras las espaldas de Moisés? Amén, aleluya. ¿Cuál fue el castigo que mi Padre Celestial envió? Le cayó lepra, dice la bendita palabra, que en aquel tiempo era una enfermedad incurable, como ahora el SIDA, amén, aleluya. Pero tenemos que tener mucho cuidado. No estemos hablando mal del vecino, no estemos hablando mal del amigo, no estemos hablando mal del familiar, no hablemos mal del hermano en Cristo, no hablemos mal del profeta, no hablemos mal del pastor, de nadie, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque todo eso un día va a tener su recompensa, amén, aleluya. Porque oiga lo que le pasó a María, amén, por estar murmurando. Amén, aleluya, por estar criticando, por estar hablando mal de su siervo Moisés. Amén, aleluya. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice, María y Aarón hablaron contra. Amén, no a favor, en contra. Amén. Hablaron mal de su siervo Moisés. Amén, aleluya. Y siervo Moisés, amén, aleluya, era un elegido de mi Padre Celestial, amén, aleluya. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos mal del hermano, cuando hablamos mal del prójimo, amén, aleluya. Máximo con aquellos que le servimos al Señor, amén, aleluya. Tenemos que tener mucho cuidado, amén, aleluya. Oiga lo que dice, María y Aarón hablaron contra Moisés, amén, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Amén, aleluya. Hasta eso tenemos que tener mucho cuidado, mi querido amigo. Amén, aleluya. Amén. Si Dios nos usa, qué bendición. Amén, aleluya. Pero que no entre envidia en nuestros corazones, amén, aleluya. Porque Dios sabe y conoce cómo usa a cada uno, amén, aleluya. Qué bendición que Dios lo use a uno en cualquier ministerio, en el canto, en la profecía, en la predicación, en lo que sea, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque somos vasos útiles, pero muchas veces hasta eso, amén, aleluya, hasta en eso hay envidia en la misma congregación, amén, aleluya. Porque a Él lo usa el Señor. Amén, aleluya. Y a mí no. Amén, aleluya. Hasta eso hay envidia en la misma congregación, mi querido hermano en Cristo. Amén, aleluya. Porque oiga lo que murmuraron Aarón y María. Amén, aleluya. ¿Acaso
no hablan también por nosotros, dice la palabra del Señor. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Amén, aleluya. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mi querido hermano, amigo, familiar. No hablemos más del prójimo. Amén, aleluya. La palabra lo dice, si alguien te lleva un evangelio diferente, no le des la bienvenida, dice la palabra del Señor. Pero muchas veces dejamos entrar al chismoso, amén, aleluya, a nuestra casa. Amén, aleluya. Tenemos que tener mucho cuidado quien entra en nuestra casa. Porque si nosotros dejamos entrar a la gente chismosa, amén, aleluya, nos comparamos como esa persona, amén, aleluya. ¿Por qué? Amén. Dice la palabra del Señor, si alguien te lleva un evangelio diferente, no le des la bienvenida. Si tú conoces a una persona que es así, amén, aleluya, ciérrale las puertas, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque si tú lo dejas entrar, te estás contaminando, amén, aleluya. Te contaminas también, amén. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, amén, aleluya, con la murmuración. Vean lo que le pasó a María por estar murmurando en contra de su siervo Moisés, la consecuencia, la causa que le trajo por estar murmurando, amén, aleluya. Y así puede obrar mi Padre Celestial en nosotros, para amén, aleluya, porque no solamente en ese momento, en todo momento, amén, aleluya, porque Dios está conociendo, está viendo nuestro caminar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Todo lo ve mi Padre Celestial. Ellos pensaron, amén, aleluya, que Moisés no los estaba viendo, pero el oído divino de mi Padre Celestial estaba escuchando lo que ellos estaban hablando en contra de su siervo Moisés. Amén. Vea cuál fue la consecuencia a María. Le cayó lepra, dice la bendita palabra del Señor. Y nosotros no queremos ser castigados por parte de Dios, amén, aleluya, por estar hablando mal del vecino, por estar hablando mal del familiar, del amigo, del prójimo, amén, aleluya. Tú puedes hablar mal, pero las consecuencias son tuyas también, amén, aleluya. Después no te vayas a estar lamentando, amén, aleluya, porque Dios no se queda con nada, mi querido amigo, familiar, hermano en Cristo. Oiga lo que le pasó a María. Amén, aleluya, por estar murmurando tras las espaldas de Moisés. Amén, por eso tengamos mucho cuidado con la murmuración. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó, dice, amén, aleluya. Oiga lo que dice, y lo oyó Jehová. Amén, aleluya. Tal vez no lo oyó Moisés, pero el oído divino de mi Padre Celestial estaba escuchando lo que ellos estaban murmurando tras las espaldas de Moisés, su siervo. Amén, aleluya. Tengamos mucho cuidado. Y lo oyó Jehová, dice. Y aquel varón, Moisés, era, dice, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amén, aleluya. Por eso Dios se complace, amén, aleluya. Dice, ser manso y humilde de corazón. Así miraba mi Padre Celestial a su siervo Moisés, manso, humilde, amén, aleluya. Amén, aleluya. Y eso es lo que quiere, que haya humildad en nuestro corazón. Amén, que no haya hipocresía. Amén, aleluya. Porque muchos, amén, aleluya, te hablan de frente, pero por la espalda están criticándote, te están hablando en contra tuya, amén, aleluya, amén, aleluya. Te están levantando falsos, te están criticando, están murmurando tras tus espaldas, amén, aleluya. Y dice ser tus amigos, y dice ser siervo del Señor, y dice ser familiar, y dice ser vecino, amén, aleluya. Están criticándote tras tus espaldas. Tengamos mucho cuidado. El único amigo se llama Rey de Reyes, Señor de Señores. Él no te traiciona. El humano, el hombre, la mujer te puede traicionarte, pero Dios jamás te va a traicionar, amén, aleluya. Pero Él ve tu corazón, cuando hay un corazón humilde, puro y sincero delante de su presencia, amén, aleluya. Dice número 4. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de la reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió, amén, aleluya, descendió en la columna
de la nube y puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueño, y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y veré la apariencia de Jehová, porque pues no hubisteis temor de hablar contra mi siervo. Amén, aleluya. Prácticamente le dijo que por qué ellos habían hablado en contra de su siervo, si era su siervo amado. No tuvieron temor, amén, aleluya, como muchos hoy en día no tienen temor a hablar mal del siervo del Señor, a hablar mal del vecino, hablar mal del prójimo, amén, aleluya. No les importa, pero el castigo después es duro, amén, aleluya. Vea lo que le trajo a María, amén, aleluya. Ella estaba sana de su cuerpo, pero por una murmuración tuvo que pagar muy caro, amén, aleluya. ¿Qué le envió mi Padre Celestial? Le envió lepra, amén, aleluya, a su cuerpo, por estar murmurando, por estar hablando mal de su siervo Moisés, amén, aleluya. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube, dice, se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Amén, aleluya. Oiga las consecuencias. Hay consecuencias, mi querido amigo, familiar, hermano en Cristo, cuando hablamos mal del prójimo, cuando hablamos mal del amigo, cuando hablamos mal del profeta, del hermano en Cristo, hay recompensa, hay castigo. Amén, aleluya. Si Dios no hubiera dejado estos ejemplos, amén, aleluya, la gente no entendería, amén, aleluya, le importaría poco estar hablando, amén, aleluya. Pero gracias a mi Padre Celestial, que nos ha dejado estos ejemplos en sus sagradas escrituras para hacer entender, para hacer comprender a la gente, toda aquella que ande hablando en contra de su prójimo, tras las espaldas de su prójimo, amén, aleluya. Pero la gente ahora no tiene miedo, hace y deshace, amén, aleluya. No le importa, amén, aleluya, estar hablando mal del prójimo, tras las espaldas del prójimo. Tengamos mucho cuidado lo que hablamos, amén, aleluya. Dice el número 11: y dijo Aarón a Moisés: oh Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Amén, aleluya. Ya era muy demasiado tarde. Amén, aleluya. Ya el pecado, ya la murmuración había llegado ante la presencia de mi Padre Celestial. Ya era muy tarde que ellos vinieran y se arrepintieran por lo que habían hablado tras las espaldas de su siervo Moisés. Ya eso ya había llegado ante la presencia del Señor. Por eso tengamos mucho cuidado. Amén, aleluya. Aunque lo pensemos, dice la palabra, ya es pecado ante la presencia del Señor. Aunque no salga en nuestros labios, ya es pecado. ¿Por qué? Porque ya lo pensamos. Amén, aleluya. Ya lo pensamos, y eso es pecado ante los ojos de mi Padre Celestial. Tengamos mucho cuidado. Amén, aleluya. Más bien, refrenemos nuestra lengua. Amén, que haya temor y decir: no lo digo, no lo hago, porque si no Dios me va a castigar. Amén, aleluya. Como le pasó a María. Ella estaba sana de su cuerpo. Pero ¿cuál fue el castigo por estar murmurando, por estar criticando a su siervo Moisés? Dios le envió lepra. Y eso lo puede hacer con cualquiera, mi Padre Celestial. Con cualquiera. Amén. Cuando Él dice castigar al hombre, lo castiga. Amén. ¿Y quién puede detener la mano del Señor? Nadie. Nadie puede detener la mano de mi Padre Celestial. No. Amén, aleluya. No puede ella ahora, como en que hace el que nace muerto, que el salir del vientre de su madre tiene ya
medio consumida su carne. Amén, aleluya. Tengamos mucho cuidado, amén, aleluya. La lepra, salen llagas, consume la piel, amén, aleluya. Tengamos mucho cuidado, amén, aleluya. Pero vea, aún así, de que ella le falló, de que ellos le fallaron a mi Padre Celestial, aún así Dios tuvo misericordia todavía de ellos, porque oiga lo que dice la palabra del Señor. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Amén, aleluya. ¿Por qué Moisés era manso y humilde? Dice la palabra del Señor. Porque en su corazón no había rencor. A pesar que habían hablado mal de él, no se contaminó su corazón por lo que ellos habían hablado en contra de sus espaldas. Vea lo que hizo. Amén. Por eso Dios le decía: es mi siervo humilde de corazón. A él no le entró rencor. A él no le entró odio en su corazón por lo que sus siervos habían hecho tras sus espaldas. Amén, aleluya. Más bien él oró, dice, y le pidió al Señor, le clamó al Señor para que la sanara. Amén, aleluya. Pero esa oración Moisés la hizo de corazón. No había rencor, no había odio en su corazón. Y esa oración llegó ante la presencia del Señor. Porque oiga lo que dice la palabra del Señor. Respondió Jehová a Moisés: pues si su madre hubiere escupido en su rostro, no se avergonzaría. Por 7 días sea echada fuera del campamento, por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Amén, aleluya. Ahí vio el castigo, amén, aleluya. 7 días, amén, aleluya. A los 7 días Dios hizo la obra con María, amén, aleluya. Pero la hizo entender, la hizo comprender que el murmurar de un siervo del Señor, amén, hay castigo, como lo puede haber con cualquiera, mi querido amigo. Tengamos mucho cuidado lo que hablamos del siervo, de los siervos del Señor. Amén. ¿Quién somos nosotros? Pero muchas veces nos creemos jueces. Amén, aleluya. Acuérdate que un día, amén, tendremos que presentarnos del tribunal del Señor. Amén, aleluya. Entregar cuentas todo lo que hicimos en esta tierra. Amén, aleluya. Pero nadie es juez. El único juez se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya. Pero Dios tuvo que castigarla drásticamente a María por estar murmurando, por estar hablando tras las espaldas de su siervo Moisés. Tengamos mucho cuidado, mi querido amigo. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que sale de nuestros labios? Que nuestros labios, como dice su palabra, que nuestra lengua salen 2 virtudes, dice la bendita palabra. Ya sea bendición o ya sea maldición. Amén, aleluya. Tengamos mucho cuidado qué es lo que sale de nuestros labios. Y no andemos murmurando tras las espaldas de nadie. Amén, aleluya. Porque muchas veces la murmuración se paga muy caro, mi querido amigo. Así es, mi querido amigo, familiar, hermano en Cristo. Esta ha sido la santa y bendita palabra que mi Padre Celestial nos ha traído en esta bendecida hora. Y el tema de este bendecido mensaje llevó por nombre: la murmuración se paga muy caro. Y si mi Padre te habló, amén, aleluya, dile gracias, Señor, porque has hablado a mi vida. Dios me los bendiga. Pasen una feliz tarde llena de muchas bendiciones. Que mi Padre Celestial me los guarde. Que mi Padre Celestial me los cuide, me los proteja donde quiera que vayan, donde quiera que se encuentren. Y que la paz del Señor quede en cada uno de nuestros corazones. Amén y amén. Aleluya.